Bienvenidas, bienvenidos a Miami Fake, a un nuevo espacio de Cuba Información en el que le damos la vuelta a la desinformación de todos estos medios anticubanos, a pesar de que en su titular aparezca la palabra Cuba, que están financiados la inmensa mayoría de manera probada por las agencias federales del gobierno de Estados Unidos, precisamente en su campaña de propaganda contra Cuba. ¿Para qué? Para silenciar, para camuflar su guerra económica contra el pueblo cubano y para echarle la culpa al gobierno de la isla de los males y de las carencias provocadas por ese bloqueo económico. Hace unos días un medio de estos, 14 y medio, acusaba a Cuba Información de recibir fondos de una institución europea, del gobierno vasco. Mentira, era una mentira absoluta, porque hace cerca de 7 años que no recibimos subvención alguna de institución como esta, y Cuba Información se sostiene esencialmente con las aportaciones populares de unas 200 personas, de 20 y tantos colectivos que aportan de una manera puntual o periódica fondos para el sostenimiento de nuestra modesta estructura. Pero el mensaje, aparte de ser mentira, el mensaje era que, bueno, si ustedes, medios que apoyan al proceso cubano, reciben fondos de una entidad, de una institución europea, ¿por qué nosotros no podemos recibir dinero del gobierno de Estados Unidos? Bueno, esencialmente porque el gobierno de Estados Unidos implementa una guerra contra Cuba, no convencional, económica, diplomática y de todo tipo, y porque ustedes colaboran en el apartado de la guerra psicológica y mediática, es decir, porque son un ente mercenario, porque además incurren en un delito en cualquier país del mundo, que es precisamente la colaboración con la guerra de una superpotencia contra un pequeño país, que además es, curiosamente, el suyo o el país en el que nacieron. Bueno, pues escribimos una réplica, una denuncia de la mentira de 14 y medio contra Cuba Información, que lo publicó también Cuba Debate, medios públicos cubanos, y apareció en la televisión cubana en el programa Con Filo. Bueno, 14 y medio, aunque no ha rectificado, es decir, aunque no ha emitido una nota de rectificación, sí ha suprimido esta acusación contra Cuba Información de la noticia que publicó en su momento. Misteriosamente ha desaparecido la alusión al gobierno vasco, etc. Pero curiosamente, 2 días después publican otra noticia en la que se vuelve a decir que Cuba Información recibe fondos del gobierno vasco. Parece ser que no se ponen de acuerdo, que no tienen comunicación íntima en la redacción de 14 y medio, y hay unos que rectifican la mentira y otros que la vuelven a publicar, ¿no? Y esto se hacía en una noticia referente al toque, porque todo esto viene porque Cuba Información ha publicado cosas críticas, duramente críticas, contra ese medio llamado El Toque, que realiza 2 formas de guerra contra Cuba. Primero, la económica, participa de un esquema de inflación inducida a través de su cambio de moneda ilegal, y por otro lado, participa de la guerra mediática y psicológica del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, contra el pueblo cubano, etc. Bueno, pues 14 y medio, en la defensa del Toque, publicaba esta nueva noticia. Volvía a decir que Cuba Información recibe fondos del gobierno vasco, que es mentira, y además en esta noticia lo que resaltaban es que el Toque es ahora defendido por la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto ha sido noticia en otros medios también de este corte. Por ejemplo, Diario de Cuba es un medio digital con sede en Madrid, sostenido por la NED y la USAID, es decir, por fondos federales de Estados Unidos, que dice que la Sociedad Interamericana de Prensa es una organización dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión en las Américas, y que señala que las acciones contra el Toque constituyen graves violaciones de la libertad de prensa
que estas prácticas se suman a un patrón sistemático de persecución contra periodistas independientes de Cuba, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Y nos dice también que la SIP es una organización sin fines de lucro que integra más de 1.300 medios del hemisferio occidental y que tiene su sede en... ¿Dónde creen que tiene la sede? En Miami, por supuesto. ¿Dónde va a estar un cártel? No es una organización sin fines de lucro. La SIP es el cártel mafioso de los dueños de los grandes medios privados de comunicación de toda América Latina, los que tienen el monopolio o oligopolio de la información, de la opinión, también del entretenimiento, de la industria cultural, etc. Es decir, son un cártel patronal mafioso absolutamente que dice representar la libertad de expresión y de prensa. No. Los mega ricos en este mundo representan sus intereses, representan su ideología, que es una ideología del capitalismo neoliberal, de la reducción fundamental y extrema de impuestos a sus fortunas, etc. Y es lo que transmiten en sus medios de comunicación. Y no dejan transmitir ninguna otra idea, ideología, fuente de opinión, fuente de información. Es decir, son un instrumento de censura. Eso es lo que es la SIP. Y por supuesto, todos estos medios financiados contra Cuba por el gobierno de Estados Unidos repiten este mantra. Pasamos a la situación de crisis y de epidemia en Cuba. Recordemos que el Ministerio de Salud Pública reconocía 33 fallecimientos por arbovirosis a partir de varias enfermedades que son transmitidas por el mosquito. Las dos principales son el dengue y el chikungunya. 33 fallecidos, repito, una buena parte, por cierto, son menores. ¿Y qué es lo que hacen, lo que han hecho, indudablemente, como siempre hacen estos medios anticubanos? Bueno, pues ocultar absolutamente la responsabilidad del bloqueo y las sanciones al país, que impide la compra de medicamentos, que a través de la destrucción de la economía impide al Estado cubano tener divisas para comprar elementos de fumigación, elementos de limpieza de las calles, que también está en el origen de la extensión de esta epidemia, etcétera, etcétera. No nos dicen absolutamente nada, pero tenemos plagados de titulares sobre el asunto a estos medios de comunicación que culpabilizan en exclusiva al gobierno cubano. Recordemos, Cuba ha demostrado durante muchísimos años cómo se controlan las enfermedades y ha demostrado que se puede tener en el sur, en un país pobre en recursos, un potente sistema de salud. Pero si has destruido la economía de ese país y además has destruido una fuente fundamental de ingresos para el sistema de salud de ese país, como son los convenios médicos internacionales, con el aplauso de estos medios, luego te encuentras con que el país tiene serias dificultades para controlar una epidemia como esta. Leemos en Cuba Noticias 360, aquí llora mucha gente la odisea de los cubanos para conseguir medicamentos en un país enfermo, pero no decís absolutamente nada de todo esto que acabo de decir, de la destrucción de la fuente de divisas con la que Cuba ha podido comprar medicamentos durante todos estos años, que son los convenios médicos internacionales, destruidos por la acción diplomática del gobierno de Estados Unidos y esencialmente de Marco Rubio. De la neuropatía óptica a la arbovirosis, las epidemias que el régimen ha intentado esconder, nos dice El Toque. Pues mal lo esconden cuando están explicando todos los días en la televisión, todos los días dan un reporte de la situación exacta del número de personas enfermas, de los fallecimientos, etcétera, etcétera. No es abandono, es perversidad, dice Cubanet, este medio también financiado por el gobierno de Estados Unidos, financiado y sostenido, no existiría sin los fondos del gobierno de Estados Unidos. El régimen cubano, atención a esto, fíjense a dónde apunta. El régimen cubano mantiene un hospital de lujo en Qatar y ha instalado, por medio de BioCuba Pharma, más de una planta para la producción de medicamentos en Asia. Pero todo esto no parece
impactar positivamente en la atención sanitaria de los cubanos. Porque esta epidemia es consecuencia de las perversidades de una dictadura criminal. Es decir, no solamente han hecho propaganda para que el gobierno de Estados Unidos consiga destruir esos convenios médicos internacionales con los cuales Cuba obtenía divisas para comprar medicamentos, arreglar sus hospitales e incluso pagar no solamente al personal de los convenios médicos internacionales, sino el propio personal interno del sistema de salud de Cuba, sino que además están sosteniendo que esos convenios, por ejemplo el de Qatar, esto que llaman un hospital de lujo, sería más o menos como que el régimen cubano se gasta el dinero que no tiene en la atención en Qatar. No, es que de este hospital de Qatar es donde se sacan los pocos ingresos que obtiene Cuba para sostener malamente hoy en día su sistema de salud. Lo mismo que de las ventas de Biocuba Pharma en Asia. Es una perversidad. Este mensaje es absolutamente mentiroso, es una falacia y es absolutamente cínico. Bueno, ¿qué es lo que hacen también estos medios de comunicación en esta coyuntura actual? ¿Qué marca la coyuntura actual en la política exterior de Estados Unidos en América Latina? Bueno, pues en la situación pre-invasión, pre-bélica de Venezuela. Hay una guerra psicológica absoluta contra Venezuela y además hay un intento, indudablemente, de cambio de régimen, ¿no? Con la excusa del narcotráfico y con un montón de mentiras. Pero estos medios colaboran con ese aparato de propaganda y de mentiras. El Toque, que es uno de los más extremistas, aparte de ser un medio absolutamente delictivo en materia de guerra económica, nos dice que el cártel de los soles no es un invento de Estados Unidos contra Venezuela, como afirma el canciller cubano. ¿Ah, sí? ¿Y dónde están las pruebas? El Toque. ¿Dónde están las pruebas? Porque lo único que menciona en su texto es lo que dice un think tank neoconservador, no sé qué medio de comunicación, las declaraciones de no sé quién, pero no presentan pruebas de nada, absolutamente nada. El narcotráfico se dirige a Estados Unidos en un 95% por el Pacífico, pero ahora tienen a 15 buques de guerra, un portaavión de la Marina de Estados Unidos, el principal, el Gerald Ford, y 15.000 marines en el Caribe, no los tienen en el Pacífico. Es un absurdo todo esto. Bien, Diario de Cuba colabora, por supuesto, con toda esta campaña de propaganda de guerra y dice que Trump confirma su conversación con Maduro, quien recibió la oportunidad de irse. Claro, para Diario de Cuba, Trump es un ser benévolo, que está dando una oportunidad de lujo a un presidente que, recordemos, ha sido elegido por la población, democráticamente electo, que presentó sus actas, pero la oposición no quiso presentar las suyas, en un evidente fraude absoluto contra el electorado. Este mismo diario, un diario de guerra, Diario de Cuba no, es diario de guerra, de la guerra contra Cuba y contra Venezuela, dice que agentes de la contrainteligencia cubana habrían viajado a Venezuela para reforzar la seguridad de Maduro y asegura que esto demuestra la infiltración total de La Habana en la jerarquía del régimen chavista. Según varias fuentes, dichos escoltas habrían recibido la orden de ejecutar a Maduro, oigan bien, en caso de que decida marcharse. ¿Pero qué es esto? ¡Qué vergüenza! Claro, ¿cuáles son estas fuentes que dice? Lo leemos en otra noticia, en este caso de Cubanos por el Mundo. María Elvira Salazar, congresista de extrema derecha fascista de Miami, de la Florida, dice que Maduro teme salir de Venezuela porque los cubanos que controlan el aparato represivo podrían matarlo antes de huir. Claro, es que en un programa de televisión esta señora, que es una cosa repugnante donde los haya, que por cierto no nació en Cuba, nació en Miami, dicen cubano-americana, ¿no? Bueno, su padre y su madre eran cubanos,
se fueron hace muchos años y ella nació en Miami, fue presentadora de CNN, es un ser repulsivo y repugnante, es una terrorista, que no solamente en este programa de televisión dijo estas cosas tan absurdas de que los cubanos quieren matarle a Maduro, sino que además dijo que vamos a entrar, apoyó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para apoderarse del petróleo, porque las petroleras de estadounidenses ganarían hasta $1 billón, reconstruirían la industria petrolera de Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, la industria petrolera de Venezuela, que hoy en día se ha recuperado parcialmente, pero que sí fue destruida, pero destruida precisamente por las sanciones y el bloqueo petrolero absoluto desde Washington en la primera administración de Donald Trump. Consiguieron que Venezuela perdiera cerca del 90% de todas sus fuentes de entrada de divisa, estos malnacidos. Por supuesto que deportistas, que atletas de Cuba, y van 100 ya en el año 2025, no puedan competir en Estados Unidos ni Puerto Rico en competiciones que tienen que ver con los Juegos Olímpicos preparatorios de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pues esto no parece que sea una injusticia ni una violación de la libertad y por supuesto una violación del derecho mínimo a ejercer, bueno, el deporte, derecho al deporte que tienen todos los países, ¿no? Pues esto es lo que ha estado haciendo y sigue haciendo la administración de Donald Trump con el deporte cubano. No les deja entrar, no les da la visa. Pero leemos en 14 y medio que Cuba depende de Marco Rubio para estar en el Clásico Mundial de Béisbol. Claro, es que Marco Rubio es también otro ser benévolo que a lo mejor, a última hora, después de haber negado las visas a más de 100 deportistas, a lo mejor, pues si se levanta con buen ánimo y buen humor, pues consiente que Cuba participe en un evento deportivo. Es una verdadera vergüenza que no haya en un medio que dice ser cubano, que no haya una verdadera condena, una crítica y una defensa de su país y de las delegaciones deportivas de su país, y que participen de esta manera tan mediocre en una política agresiva del gobierno de Estados Unidos y de un bloqueo total a su país de origen, incluso en el deporte. Por supuesto, luego silencian que existen campañas solidarias como la de Let Them Play, déjenlos jugar, que lidera la organización de Los Ángeles, Comité Manos Fuera de Cuba, que lo que está es pidiendo a personalidades del deporte internacionales que envíen cartas al Comité Olímpico Internacional denunciando esta situación y apoyando el derecho de Cuba a participar en los Juegos Olímpicos, que todavía no está claro si va a poder ir, si le va a dejar el gobierno de Estados Unidos, es que controla el mundo, también parece ser que el mundo del deporte. Publicábamos hace muy poquito un reportaje que se titulaba «Hablar de pobreza en Cuba sin mencionar a Estados Unidos es como hablar de genocidio en Palestina sin mencionar a Israel». Bueno, pues esto es lo que hacen estos medios. Nos mencionan la pobreza en Cuba, que por supuesto existe, con toda esta batería inmensa, gigante de sanciones. ¿Cómo no va a haber situaciones de carencias, en algunos casos graves, en Cuba? Es normal, ¿no? Además es un país que no tiene recursos propios naturales, no es un país que pueda vender petróleo, qué sé yo, a otro país, ¿no? Como puede ser Venezuela, y aún así las ha pasado fatal, ¿no? Venezuela. Pero Cuba ni siquiera tiene esa posibilidad. Leemos, sin embargo, en Diario de Cuba que el 100% de los trabajadores estatales de Cuba está en situación de pobreza extrema. Bueno, yo creo que, primero, mencionar, como decía antes, mencionar pobreza sin mencionar Estados Unidos y bloqueo económico, pues es realmente un acto de delincuencia informativa absoluta, para poder echar la culpa de esa pobreza al gobierno cubano. No, echarle la culpa de esa situación a quien la ha causado, ¿no? A quien ha impactado con sus sanciones. Pero en este caso lo llevan al absurdo. ¿Cómo va a ser el 100% de los trabajadores estatales cubanos que estén en la pobreza extrema? Quiero decir, yo conozco
a muchísimos trabajadores del sector presupuestado, de las empresas del Estado, que las están pasando canutas, pero no tiene absolutamente nada que ver con una situación de pobreza extrema, que es otra cosa, ¿eh? Es decir, mienten y exageran las cosas hasta el máximo, de una manera absolutamente cínica estos medios. Y por supuesto, hablan todos los días de todos los problemas económicos de Cuba, de la basura, de la salud, etcétera, sin mencionar el bloqueo, sin mencionar la guerra económica y siempre apuntando al gobierno cubano, que por supuesto tendrá sus errores, pero son errores en el marco de una escasez tan brutal que tiene que haber errores obligatoriamente. Las autoridades insisten en medir los metros cúbicos de basura en La Habana en vez de recogerla. Y eso es porque hay una investigación del Ministerio de Ciencia con las universidades para definir con exactitud cuánta basura y otros desperdicios se producen diariamente en la capital. Pero que haya una investigación para esto no quiere decir que no se ponga toda la carne en el asador para poder recoger esos residuos. El problema es que no hay recursos, no hay camiones, no hay cubos de basura. ¿Por qué? Porque el país está en una situación de impacto absoluto a partir de la guerra económica del gobierno de Donald Trump. Bueno, pues con esto lo dejamos por hoy. Este es ya nuestro cuarto programa de Miami Fake, en el que analizamos la desinformación y las matrices de guerra informativa contra Cuba, en un marco general, vamos a decir, de guerra no convencional del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Hasta el próximo programa.